estamos grabando, muchachos. Comenzamos la clase. Sofía, te escucho. Ya, es que lo que pasa es que en las presentaciones, en los videos salía que el sort ordenaba de manera descendente, si no me equivoco, y después No, lo ascendente. estoy viendo De menor a mayor. exacto. Entonces ahí me generó esa como duda, como que lo plantearon, o yo lo escuché de una forma y después me di cuenta que era de la otra forma. Entonces, definitivamente es ascendente. Sí, es de menor a mayor. Ya, ok. Es de menor a mayor. Si lo encuentras en el video que dice descendente, me avisas para corregirlo, pero es en forma ascendente, de menor a mayor. Ya, lo voy a buscar y se lo indico. Si es que a lo mejor yo leí mal, quizás. Estoy igual con mi compañera que decía descendente, porque yo anoto todo lo que va diciendo el video y lo tengo anotado como descendente. Ya, voy a revisar el video. ¿Dónde sale? Voy a buscar ese video, pero es descendente, de menor a mayor. Siempre es de menor a mayor. Ya, profe. Profe, la duda que yo tenía era respecto al de listas relacionadas entre sí. Ese video no me quedó ¿Ya? claro, sí. Ese era como en general. Después los demás estaba todo bien. Ya, mira. Eh, Jonathan, si me puedes, voy a comenzar explicando un poquito los conceptos de lista y luego me voy a tirar a ese concepto de lista para que me entiendan. Entonces voy a partir de lo básico y cuando llegue el momento, Jonathan, voy a tomar esa parte de tu pregunta de las listas relacionadas entre sí. ¿De acuerdo? Ya, profe. Gracias. Ya. Ok. Esas eran las consultas. Entonces comenzamos. Me pueden interrumpir si es que tiran. Están viendo un PPT, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Entonces, muchachos, tenemos lo siguiente. Estamos introduciendo un nuevo concepto. Nosotros anteriormente, en lo que fue el certamen 1, trabajamos con el concepto de variable. ¿Sí? Gracias, Sofía. Entonces, en la parte del certamen 1, nosotros hablábamos de variable y en esa variable era una caja. El concepto metafórico era una caja donde yo almacenaba un valor. Si yo quería almacenar otro valor, perdía el valor anterior y guardaba el último valor. ¿Sí? Entonces, ahora cuando llegamos a trabajar con listas, estamos hablando de estructuras de datos. Lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, listas, tuplas, diccionarios, son estructuras de datos. ¿Qué significa? Es cómo yo voy a almacenar los datos como para guardarlos de una forma que tenga ciertas características que me ayuden. En el caso de las listas, como ustedes pueden ver acá, visualmente las vamos a reconocer por los corchetes y porque van a estar separados por comas. Entonces, cada elemento va a estar separado por comas. En este caso, estudiantes, tengo a Ana, Juan, Iván, Sofía, Paula. ¿De acuerdo? Esa sería una lista de 5 elementos. ¿De acuerdo? Las listas lo podemos imaginar metafóricamente, siempre hablando metafórica, porque hablábamos de que las variables eran una caja. La lista la podemos ver como una cajonera. Entonces, nosotros creamos una cajonera y a esta cajonera le podemos ir agregando cajones en la medida que nosotros necesitemos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Piensen ustedes, en el caso de la coordinación, si yo tuviera que guardar, trabajando solamente con variables, si yo tuviera que guardar las notas de cada uno de ustedes, al menos, por ejemplo, ahora acá en Zoom hay 41 estudiantes. Tendría que imaginarme 41 variables. ¿Claro? Entonces se hace un poco manejable, digamos, recordarse cuáles. Y para buscar después el manejo, la manipulación de esos datos se hace un poco manejable. No obstante, si yo creo una lista, por ejemplo, podría crear una variable llamada P102 y a esa variable P102 le asigno como lista, entonces yo puedo ir agregando a esa lista sus nombres y puedo ir agregando a esa lista también las notas. ¿Ya? Y de esa forma yo me acuerdo solamente de la variable P102 y luego le agrego el indicador donde va a estar ese elemento. Las listas se parecen mucho a lo que ya vimos de string. La diferencia principal entre listas y string es que los string son inmutables. Yo no puedo modificar un string, ¿ya? Y crear el mismo string con otro valor. No, no puedo. Las listas sí yo puedo. Esa es la diferencia. Las listas sí son mutables, los strings son inmutables. ¿Qué significa que las listas sean mutables? Que yo puedo agregar elementos,
que yo puedo modificar un elemento particular en la posición indicada, y eso es lo principal diferencia entre string y listas. Todo lo demás que vimos de string, para recorrer un string, el for nos sirve para lista. Para sacar un elemento de un string, ¿se acuerdan que usábamos el corchete y corchete de posición y sacábamos ese carácter del string? Bueno, acá también el corchete nos va a servir para sacar el elemento en la posición que indico, ¿sí? El slice que usábamos para sacar un trozo de un string, lo podemos usar para sacar un pedazo de lista. Entonces, en términos prácticos no es nada nuevo lo que les voy a contar ahora, si es que entienden y guardan la relación, digamos, de lo que es una lista y lo que es un string, ¿de acuerdo? Otra cosa importante de las listas es que yo puedo, acá en la final, yo puedo mezclar datos, ¿ya? Se dan cuenta que yo acá en la lista varios tengo un string, tengo un entero, tengo un booleano, tengo un doble y tengo un string. Eso se podría realizar perfectamente, muchachos, en una lista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a manejar listas? Y acá voy a pedir que ustedes me ayuden. Me ayuden un poquito. El manejo de lista, acá tenemos que los colores son azul, rojo, blanco, verde, amarillo, ¿cierto? Y lo mismo que string, que ya habíamos dicho, siempre se van a enumerar desde la posición 0. Y esto es para acceder al elemento. Si yo coloco colores corchete 2, voy a obtener el elemento que está en la posición 2 de la lista, sabiendo que las listas se enumeran desde la posición 0. Entonces sacaría el elemento blanco. Y acá está lo que yo quería completáramos, a ver cómo les fue, cómo estuvieron esa toma de apuntes. Nosotros tenemos que, para crear una lista vacía, ¿qué operadores conocen ustedes para crear una lista vacía? Los corchetes. ¿Ya? Entonces ustedes tendrían que agregar una variable, por ejemplo, L1 es igual a corchetes. Ahí estaríamos creando una lista vacía, ¿sí? ¿Alguna otra forma? Con el list, pero sin llenar nada entre los paréntesis. Ya, L2 es igual a list. ¿De acuerdo? Y el list va con paréntesis. Este list tiene una característica especial, que lo voy a colocar acá al lado, que le llaman el constructor. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de llamarle constructor? La gracia de llamarle constructor al list es que si yo tengo un string y antes del string coloco list, voy a generar una lista. Voy a transformar el tipo de dato string a lista. Cuando veamos dentro de las próximas semanas las tuplas, otro tipo de estructura de datos, cuando veamos tupla o cuando veamos diccionario, y de pronto necesitemos transformar una tupla a una lista, tendríamos que usar el operador list. ¿Cómo se usa? De la misma forma que usábamos el int, el float, ¿ya? Para convertir el input. ¿Se acuerdan que el input nos entregaba un texto y nosotros queríamos transformar el texto a entero? Entonces colocábamos int, paréntesis, y dentro del paréntesis colocábamos input. En este caso es lo mismo. Si ustedes quisieran ver acá, déjenme. Acá está. Ahí están viendo Python, ¿cierto? Si yo coloco S es igual a listas, y después coloco L2 es igual a list de S, y coloco print de L2, lo que ustedes van a obtener es lo siguiente. ¿Ya? Ahí tienen. Ustedes tienen que el string listas se transformó en una lista, donde cada elemento de la lista corresponde a una letra que componía el string. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, al pasarlo acá a listas, L sería la posición 0 y la posición 1, S. Técnicamente, no hay cambio en la forma de trabajarlo, porque sabemos que listas y strings se manejan de la misma forma, se enumeran de 0, y por lo tanto, si yo recorro, por ejemplo, habíamos dicho que X va a ser, por ejemplo, ahora, hoy día es lunes, yo digo print list de X, ¿cierto?
a X sería lunes. Si yo coloco ahora X2 es igual a list de X y hago for letra in X2 print letra, es lo mismo, el resultado va a ser el mismo que si yo lo veo como string. Miren, ahí se dan cuenta, for letra in X2. X2, ¿qué es lo que era? X2 era una lista. Print letra. Y lo imprime lunes hacia abajo. Si yo ahora coloco for letra 2 in X, que X es el string, print letra 2, el resultado va a ser el mismo. Se dan cuenta que lo que ustedes saben de string lo pueden aplicar perfectamente a listas. Y acá se dan cuenta que lo único que cambia es que ya no tengo un tipo de dato string. Ahora, fíjense, la diferencia entre un string y una lista era que no podía modificar. Yo quiero X, ¿cierto? Se dan cuenta que ahí te lo muestra con comillas, X es un string. Si yo coloco X, quiero cambiar la E por una A. X menos 2 es igual a A. Me va a decir que hay un error porque el string es inmutable. Pero sin embargo, si yo coloco X corchete, X2 corchete menos 2 es igual a, que esto es X2, recordemos que era una lista, eso sí me lo permite. Y ahí tengo ahora X2, me va a quedar como lunas. ¿Se entiende? Ya. Volvemos entonces a nuestro PowerPoint. Tenemos acá, ¿cómo podemos crear una lista con valores? ¿Cómo se crea una lista con valores? ¿Aló? Para crear una lista con valores basta que ustedes coloquen los corchetes y pueden colocar los números 3, 6, 9, 12. Ahí tengo creado una lista con valores. Eso también lo pueden hacer. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo agregar un valor al final de la lista? ¿Qué operador conocen ustedes? Happen. ¿Ya? El append, ¿cierto? Entonces tenemos Eso. acá, por ejemplo, el L1 que es vacío. Si hacemos L1.append y agregamos acá Camila, el resultado que obtendríamos sería ahora L1 era una lista vacía. ¿Sí? Acá arriba teníamos la lista vacía. Ahora si hago L1.append Camila, dentro va a quedar Camila. ¿Sí? Estaba vacía. Ustedes dicen, agregar al final. Sí, ahí queda Camila. Si yo vuelvo a hacer ahora L1.append y acá agregamos a Jonathan, ¿sí? Acá entonces tendríamos que ahora como agregué al final, Camila pasaría a la posición 0, ¿sí? Y Jonathan tomaría la posición 1, ¿sí? Porque ese es el último. Entonces el append siempre agrega al final, se va agregando en la última posición. Ahora, tengo la lista L1, Camila Jonathan. ¿Qué pasa si yo quisiera agregar en alguna posición determinada otro estudiante? ¿Sí? ¿Qué habría que hacer acá? ¿Qué operador usarían, muchachos? Insert, ¿Ya? ¿Y qué necesita el insert, Valesca? la posición y coma lo que se quiere agregar. ¿Ya? Entonces hacemos L1.insert y queremos agregar en qué posición. Por ejemplo, la posición, tengo Camila y Jonathan. Quiero dejar a Jonathan siempre al final, entonces voy a hacer en la posición 1, voy a insertar a Valesca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Acá va a tener L1. O sea, acá me estaría quedando ahora Camila. Ojo que los strings siempre van con comillas simples o comillas dobles. Jonathan. Eso es lo que teníamos antes. Y el insert lo que hace es en la posición 1, 0, 1. Entonces, en esta nueva posición 1, yo estaría colocando a Valesca. ¿Sí? Eso es lo que hace el insert. Si lo queremos ver
en Python, nosotros acá tenemos, ya, vamos a hacer todo. A es una lista vacía. Ahí creamos una lista vacía. Si pregunto qué tiene A, no tiene nada. Si digo A.append, y ahí digo Camila, ahí yo pregunto por A, se dan cuenta que ahora está Camila como primera posición. A.append, y ahora agrego a Jonathan, ¿sí? Si ahora agrego a Jonathan y pregunto por A, tengo Camila Jonathan. Si yo digo A.insert y digo en la posición 1 y coloco acá a Valesca, entonces pregunto por A, tendríamos Camila, Valesca, Jonathan. ¿Se dan cuenta? Estoy insertando la posición 1. También podría haber dicho, por ejemplo, A.insert acá en la posición 0 el valor de Sofía. ¿De acuerdo? Y pregunto por A, me queda Sofía, Camila, Valesca, Jonathan. ¿Se dan cuenta cómo yo voy dando el orden? ¿Sí? Y para repasar lo que ya sabíamos de string, el operador corchete me permite a mí obtener un elemento en la posición que yo determine. Por ejemplo, si quisiera sacar a Camila, yo le digo A corchete 1. Y ahí obtengo Camila. También, si quisiera sacar a Jonathan, yo podría haber hecho A es igual a len. ¿Qué hacía len? Nos sacaba la cantidad de elementos. Len de A menos 1. Y ahí sacamos a Jonathan. O bien, pasa lo mismo que en string. Yo puedo numerar desde derecha a izquierda. Y al numerar desde derecha a izquierda, parte del menos 1. ¿Sí? A corchete menos 2. Me sacaría el penúltimo, que sería Valesca. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo podemos modificar un elemento de la lista? ¿Sí? ¿Cómo se modificaba un elemento de una lista? Lo hicimos anteriormente. ¿Se recuerdan cómo? ¿Qué tienen que saber para modificar un elemento de la lista? La posición. La posición. Muchachos, si hay una palabra clave que tienen que saber de listas, es posición. ¿De acuerdo? Porque las listas tienen dos características muy importantes. Las listas, voy a colocarla acá, que son mutables, o sea, las puedo modificar, y son ordenadas. ¿Qué significa que sean ordenadas? Que en el orden en el que yo voy agregando los elementos, se mantiene, ¿ya? Porque nos vamos a dar cuenta que hay otras estructuras en las cuales yo puedo ir agregando elementos, como el primero, el segundo, el tercero, pero después el orden dentro da lo mismo. Yo no me importa el orden. En este caso sí importa el orden, y por eso yo, para sacar un elemento, tengo que colocar la posición del elemento, y esa posición la puedo obtener desde la lista. Entonces, acá, para modificar el elemento, por ejemplo, tengo Camila, Valesca, Jonathan. Yo quisiera modificar ya, a Jonathan. ¿Sí? Voy a buscar otra forma de escribir. Entonces, por ejemplo, voy a hacer L1 corchete. ¿Y a dónde está la posición de Jonathan? Puede ser 0, 1, 2, ¿cierto? Podría haber dicho 2. S va a ser igual a qué. Y acá escribo la otra versión, Jonathan, ¿cierto? ¿Sí? Podría haber escrito así, L1 corchete 2, Jonathan. Y ahí lo que estoy haciendo es que ahora, bueno, vamos a... lo que estaría haciendo acá, entonces ahora sería, en vez de que acá estuviera Jonathan, ¿cierto? Tendríamos Jonathan. ¿Sí? Ese sería el cambio, porque estoy diciendo cambia la posición 2. ¿Sí? Y para eliminar un elemento de la lista, ¿cómo eliminarían un elemento de la lista, chicos? Con del. ¿Y qué más? Del, variable, los corchetes, elementos y la posición. O también Sí. se puede ocupar la otra forma que es remove. Ya. Qué bueno que tocaste el tema del remove. ¿Ya? Porque hay dos cosas. Nosotros acá, y hay que tener mucho cuidado con el remove, ¿ya? Porque eliminar un elemento de la lista, por ejemplo, lo voy a explicar esto en Python.
Me voy a Python. El remove Yo que tengo eliminaba el acá, primero que encontraba, ¿no, profe? ¿O no? exacto, ese es el tema que quiero ver. Tengo a Sofía, Camila, Valesca, Jonathan, y voy a agregar a.append. Voy a agregar otra vez a Sofía. ¿Sí? Si yo pregunto A, tengo a Sofía al inicio, tengo a Sofía al final. Me doy cuenta que está repetido y quiero eliminar. Entonces, si yo coloco, y por ejemplo, quería eliminar a la Sofía última que acabo de ingresar, porque yo creo que la Sofía primera estaba acá y esta Sofía me equivoqué, no debería haberlo puesto ahí. Entonces, si yo quisiera eliminar a Sofía y digo a.remove, ya, y coloco Sofía, ¿qué hace el remove? El remove me saca el elemento Sofía, ¿sí? Entonces yo coloco A y en vez de sacar a esta Sofía, que era el último elemento, me sacó al primero, ¿sí? ¿Qué pasa con el remove? El remove yo de alguna forma pierdo el control. El remove no es un operador netamente creado para listas, ¿ya? El remove era un operador creado para conjuntos, otra estructura de datos. ¿Qué pasa con el remove? El remove, al igual que cuando usábamos, por ejemplo, el index, el remove y el index siempre me van a devolver la primera ocurrencia o me van a eliminar la primera ocurrencia para el caso del remove. En este caso, estaba buscando Sofía, encontró Sofía y como decía, remueve, la borro. ¿Por qué tiene ese problema el remove en listas? Porque en las listas los elementos se pueden repetir. Si se dan cuenta acá, yo tengo a Sofía, Sofía estaba repetida, ¿sí? Como se pueden repetir, el remove me va a borrar la primera ocurrencia. Con eso yo pierdo de alguna forma el poder, ¿ya? Y puedo cometer errores involuntarios. Fíjense ahora, teníamos A, ¿cierto? Camila, ¿ya? Entonces voy a volver a dejarlo como estábamos en un principio. A insert en la posición 0 y voy a agregar a Sofía, ¿sí? Si yo coloco A, tengo a Sofía, Camila, Valesca, Jonathan, Sofía. Tengo la misma lista. Este es el operador que está creado para listas es el operador del. ¿Por qué? Porque el operador del funciona del, la lista, en este caso A, y después la posición del elemento que yo quiero borrar. En este caso, yo voy a hacer -1. ¿Sí? Y ahí, si yo pregunto por A, efectivamente borré el último elemento de la lista. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, el remove y el del, ambos funcionan para borrar, el más idóneo para listas es el del. ¿Por qué? Porque yo ahí indico cuál es el elemento que yo quiero borrar. Que yo sé cuál quiero borrar, porque quiero borrar el último, quiero borrar el segundo, quiero borrar el cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante tener en cuenta acá en listas. Recuerden que el remove me borra la primera ocurrencia. Por lo tanto, puedo borrar a alguien que yo no quiera. ¿Sí? Ese es el cuidado que tienen que tener con respecto para borrar. Entonces dijimos que para eliminar es del lista corchete posición. Ese es el idóneo. Y acá ustedes deberían decir, por ejemplo, del L del. Si queda en mayúscula, tienen que saber, muchachos, que es el autocorrector de PowerPoint. Del L1 en la posición 1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna consulta con respecto a los operadores? Estos son los básicos que tienen que saber, muchachos. Cómo agregar, cómo crear una lista vacía, cómo modificar o insertar una posición que yo quiera y cómo borrar. ¿Sí? Es lo básico que tienen que saber para la lista, para poder crear y manipular y resolver ejercicios. ¿Consulta hasta el momento? ¿Ninguna? ¿Alguien quiere aclarar algo? Ya. Todo bien, profe. Pasamos entonces a los comandos, que estos nos van a ayudar a simplificar un poco más el trabajo con listas. Y acá tenemos la pregunta de la discordia que aparecía en los videos. Ordenar una lista, ¿cierto? Ordenar una lista, el operador es lista.sort. Al hacer lista.sort, lo que estamos ordenando de menor, ordenamos de menor a mayor, lo voy a colocar acá, ¿sí? Para que nos quede claro. Fíjense,
vamos a ir a Python para mostrar con la lista que estábamos trabajando anteriormente. Yo tengo acá la lista A. Ustedes se dan cuenta, es Sofía, Camila, Valesca, Jonathan. Si yo coloco a.sort, no se olviden, muchachos, que sort, como es una función que ordena, tienen que colocarle los paréntesis al final. Muchos errores que de pronto en las tareas dicen, profe, no me funciona el sort, es porque no le colocan los paréntesis al final. Es súper importante ese paréntesis. Entonces, a.sort, si yo hago enter, no me va a mostrar nada. Es decir, el sort tampoco me retorna nada. Es una función que no retorna nada. Es decir, ustedes no pueden hacer L, o sea, nueva lista es igual a a.sort. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, nueva lista, si ustedes se dan cuenta acá, nueva lista, enter, no existe. No aparece nada, porque técnicamente, como el sort no te retorna, no te devuelve nada, nueva lista va a tener el valor none. ¿Ya? Ahora, muchas veces a ustedes les puede aparecer esto, none. El none significa que no les devolvieron nada, que no tiene nada. Entonces, ojo con eso. Ahora, si yo pregunto ahora por A, fíjense, Camila quedó primero, la C, después la J, después la S y después la V. Es decir, ordena de menor a mayor. ¿Sí? Ojo que acá se produce el orden como tal, porque estaban todas iniciando con una mayúscula. Si yo hubiese puesto alguna minúscula, independiente de la letra que haya sido de la minúscula, hubiese quedado al último, porque recuerden que como es de menor a mayor, sabemos que las mayúsculas están antes que las minúsculas. ¿Se entiende? Es decir, veamos, para que lo entiendan. A.append, vamos a colocar acá no sé, a ver, no, lo vamos a hacer un insert mejor, por aquí. A.insert, vamos a insertar en la posición 1 a Pedro, ¿cierto? Con minúscula. Si yo pregunto, tengo Camila, Pedro, Jonathan, y ahora hago a.sort nuevamente, y pregunto por A, fíjense, Pedro está en la posición 1, pasó a la última posición porque Pedro parte con una P minúscula. Y las P's y las letras minúsculas, mejor dicho, las letras minúsculas están en la posición 97 en adelante. En cambio, las mayúsculas están de la posición 65 a la 90. Por lo tanto, las minúsculas siempre son mayor que cualquier letra mayúscula. ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Además, otra cosa para que lo tengan presente, si yo hago a.insert y voy a colocar en la posición 1 nuevamente el valor menos 3, ¿sí? Yo pregunto por A, tengo Camila, menos 3, Jonathan. Ya, fíjense, si yo digo a.sort, ya, eso es una cosa importante, que acá, cuando yo coloco string y números, el sort no los va a poder ordenar. Esto es de Python 3, ¿de acuerdo? Porque está comprando números enteros con string, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos para modificar a corchete en la posición 1 y lo que hacemos es igual a str, pasamos a string, ¿qué cosa? A corchete 1. Si yo tengo, entonces pregunto por A, se dan cuenta que ahora el menos 3 aparece con comillas. ¿Entendieron lo que hice acá, no? Guarda en la posición 1 el string de lo que está en la posición 1. Por eso antes estaba como entero, ahora quedó guardado como string. ¿Ya? Y si ahora yo hago a.sort y pregunto por A, se dan cuenta que está primero el número. ¿Por qué? Porque los dígitos en la tabla ASCII partían en la posición 48, las mayúsculas en la posición 65 y las minúsculas en la posición 97. ¿Estamos de acuerdo? Para que entiendan un poco la lógica cuando usen el sort. Ok, ahora otra cosa importante de lo que estábamos viendo ya es el cómo podemos invertir el orden de la lista. ¿Qué comando nos permite dar vuelta a una lista? Con range, no sé cómo se pronuncia, no sé si funciona con eso. ¿El range? No, Reverse. el range era el reverse. ¿Ya? Lista.reverse invierte el orden de la lista, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense acá, nuevamente vamos a ir a compartir Python
yo tengo acá Camila, ¿cierto? Si yo digo ahora a.reverse y pregunto por A, fíjense, Pedro estaba el último, quedó el primero, después segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El reverse, muchachos, que puede ser de pronto, siempre se confunde quizás por el tipo de ejemplo que estaba en los videos de las PPT anteriormente, estaba primero el sort y después el reverse. Algunos pensaban que el reverse ordenaba de mayor a menor, ¿ya? No, el reverse no ordena de mayor a menor, el reverse invierte el orden de la lista. Por lo tanto, si sabemos que el sort ordena de menor a mayor, si yo quisiera ordenar de mayor a menor, tengo que hacer un sort y después del sort hacer un reverse a la lista. ¿Se entiende? Ya. Siguiendo, ¿cómo puedo obtener la cantidad de elementos de una lista? Count. La cantidad de elementos de una lista. ¿Con index? ¿Cómo se? La cantidad de elementos. ¿Cuál usábamos para sacar la cantidad de elementos de un string? Con el ¿Cómo punto sacamos la count. El count no es para sacar la cantidad de elementos. Con len. El len. Len de lista. Ya me retorna la cantidad de elementos que hay dentro de una lista. ¿Sí? Acá, fíjense la diferencia del len con el count. Dice, porque el count es para contar una cantidad de ocurrencias de un elemento en particular. Fíjense acá, lo voy a mostrar en Python. Yo tengo acá, a ver, déjenme, voy a cerrar esa parte y voy a abrir un nuevo Python. Ahí sí, estaba muy sucio el anterior. Ya. Entonces, ahora sí. Tengo acá el Python, ¿cierto? Yo tengo A es igual a rojo, azul, rojo, verde y por último el rojo. ¿Sí? Si yo digo len de A, me va a retornar 5. 1, 2, 3, 4, 5. El len me devuelve la cantidad de elementos que hay en una lista. El count, si yo digo, el count se usa para contar la cantidad de veces que está un elemento en particular en una lista. Por ejemplo, si digo a.count y acá deberá decir que me cuente el elemento rojo. ¿Cuántas veces está el elemento rojo en la lista A? Y me dice que está 3 veces. 1, 2, 3. Para eso se usa el count. El count es para contar un elemento en particular. Si digo a.count azul, me dice una vez, porque el azul está una vez. Entonces, el len me indica la cantidad de elementos que tiene una lista y el count me indica cuántas veces está ese elemento dentro de la lista. ¿Les queda clara la diferencia? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, es lista.count, paréntesis, elemento que yo quiero contar. Entonces, acá me indica cuántas veces está el elemento dentro de la lista. ¿Sí? Después, encontrar la posición de un elemento en la lista. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la posición de un elemento en la lista? Index. El index. Es lo mismo que usábamos en string. Entonces, ustedes dicen lista.index, entre paréntesis, elemento. Y este dice, me retorna la primera ocurrencia. La posición de la primera ocurrencia del elemento dentro de la lista. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace entonces el index. Ok. Nos falta lo último con respecto al range, muchachos, y ya con esto ya podríamos empezar a resolver ejercicios.
el range, ¿qué es lo que es? El range es un operador que me genera una lista, ¿sí? Cuando yo coloco range de n, lo que estoy haciendo es generar una lista que va a comenzar desde la posición 0 hasta la posición n-1. O sea, hasta el elemento n-1. Esto me genera una lista de largo n. ¿Sí? Eso es lo que hace el range de n. ¿Les queda claro? Ahora, si yo coloco, por ejemplo, acá range de 5, les pido disculpas si aparece en mayúscula, es por efecto del corrector automático del PowerPoint, pero range es con minúscula ya. Range de 5 me va a generar la siguiente lista. Generaría la lista, como dice, 0, 1, 2, 3, 4. Ustedes sacan el len de esta lista, es 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con este otro range de ini a fin? Va a generar una lista que va a comenzar desde la posición ini, después ini más 1. Siempre vamos a ir agregando de un elemento, ini más 1, después ini más 2, después ini más 3, y así sucesivamente, hasta llegar al ini, hasta llegar al fin menos 1. Porque siempre en el rango el límite superior no está considerado. Entonces, si yo coloco acá range desde la posición 5 al 10, el resultado va a ser el siguiente. Como dice de la opción 5, voy a partir del 5, 6, 7, 8 y 9. Y terminaría mi lista. ¿Sí? Ojo que el range genera una lista, ¿sí? Tengo una duda, ¿no había que colocar la palabra list antes de range? No, lo que pasa, ya, ese es un tema de, fíjate, te lo voy a mostrar acá en Python. Si yo coloco for x in range desde el 5 al 10, print x. ¿Te das cuenta que te lo genera? 5, 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? Ahora, claro, si yo coloco range del 5 al 10, no te lo va a mostrar Python. Te lo dice range de 5 al 10. Si tú colocas x es igual a range del 5 al 10, x te muestra como range, ¿cierto? Tú lo que haces al hacer x es igual a list del range del 5 al 10, lo único que estás logrando es que te muestre los resultados. Pero técnicamente, si te das cuenta acá, yo no puse el list. Tú cuando lo haces, se genera la lista en sí. ¿Ya? Este es un tema de que en esta versión de Python 3, estos operadores range como que te lo genera, pero te lo muestra como un operador, no te lo muestra como lista. Por eso tú, para mostrarlo y ver qué es lo que creas, colocaste list antes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Ah, ya, sí, sí. Pero igual lo puedes manejar así, con el list, o lo puedes manejar así. Si tú vas a recorrer algo, igual te lo genera. ¿Ya? Pero si tú quieres verlo, tienes que colocar el list. ¿Ya? Entonces teníamos rango de 5 al 10, se producía eso. Acuérdense que en el range siempre está el límite inferior incluido y el superior excluido. Y finalmente ya tenemos la última parte acá del range. Fíjense, en los casos anteriores, cuando era un parámetro o cuando eran dos parámetros, el incremento por defecto era más 1, acá era 0, 1, 2, 3. Siempre íbamos sumando de a 1. Cuando yo paso tres parámetros, por ejemplo, vamos a tener acá
range desde el inicio al fin. Vamos a darle un número mejor para que desde el 4 al 16 sumando 5. ¿Ya? Al tener eso, ¿qué estamos logrando? Queremos generar una lista que parte del 4, ¿sí? Pero el incremento, el tercer parámetro es 5. Entonces, en vez de sumar 1, el segundo parámetro es ini más el incremento. Entonces, 4 más 5 es 9. Después, 9 más 5 es 14. Y ahí terminaría la lista. ¿De acuerdo? Porque después 14 más 5 es 19. Me paso del límite superior. Es más, si me diera exactamente 4, por ejemplo, si yo ahora hiciera acá lo siguiente de colocar range 4,16,4. Si hiciera eso, yo tendría 4, el incremento sería 4, sería 8, el otro incremento sería 8 más 4, 12. Y fíjense acá, 4 más 4 sería 16, pero como el 16 no está incluido, hasta ahí llego. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Ok, muchachos. Vamos a hacer este ejercicio antes de irnos al control. Y dice lo siguiente. Realice un programa que solicite al usuario la cantidad de datos a ingresar. Luego solicite los datos. Y finalmente muestre la lista con los datos ingresados, pero ordenada de mayor a menor. ¿Sí? Realice un programa que solicite al usuario la cantidad de datos que va a ingresar. Luego solicite los datos y finalmente muestre una lista con los datos ingresados, pero ordenada de mayor a menor. Ya. Este primer programa es para aprender a soltar un poco la mano con lista. Tenemos que cantidad va a ser igual a un entero que tenemos que pedirlo al usuario. ¿Sí? Ingrese cantidad de datos. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esa cantidad de datos? ¿Esa variable para qué nos va a servir? Para saber el largo de la lista. Para saber el largo de la lista, para saber cuánto voy a repetir en el ciclo. Y nos dice que creemos que retornemos una lista ordenada. Por lo tanto, debemos crear una lista vacía. Tengo la cantidad y tengo la lista. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Un ciclo. Y acá voy a introducir el range, muchachos. Solamente para que se den cuenta que el range, como me genera una lista, yo puedo hacer el for. ¿Ya? Entonces, fíjense, y después lo voy a hacer, ya, primero lo voy a hacer con el while y después lo voy a hacer con el for, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un i igual 1, mientras el i sea menor o igual que la cantidad, porque a partir del 1 tiene que ser menor o igual que la cantidad. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a pedir un dato, por ejemplo, un n, va a ser igual, bueno, como nos decían números, voy a asumir que es un número flotante, float de input. Y acá va a ser ingrese valor, y acá voy a pasar ingrese valor 1, ingrese valor 2, ingrese valor 3. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que yo no puedo usar la coma y colocar i, ingrese valor i, porque la coma funciona como concatenador solamente en el print. Estoy trabajando con un input. Por lo tanto, estoy obligado a usar el más. Pero ojo, al usar el más, tengo un texto y el i sería un entero. Por lo tanto, estoy obligado a transformar el entero a texto. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es simplemente ornato. Agregué ese ornato para que quede 1, 2 puntos de espacio. Entonces, aquí ingrese valor 1, lo voy a guardar, lo voy a pedir y lo guardo en n. Una vez que lo tengo en n, lo que hago es lista.append n. Y luego el i tiene que aumentar en 1. ¿Sí?
ahí volvería, vería ese verdadero, pide el siguiente valor, lo agrega, aumenta. Entonces, cuando yo termino acá, lo que tengo que hacer es lista.sort, ¿ya? Ahí ordeno de menor a mayor, y luego lista.reverse, y ahí lo estoy dejando, como estoy invirtiendo el orden de la lista, me va a quedar de mayor a menor, y posteriormente print lista. ¿Sí? Si yo hago F5, déjenme mostrar, ya, tengo acá, ingresa cantidad de datos, vamos a empezar 5 datos, valor 1, ¿qué valor? Dígame cualquier valor. Chicos. 4. 8, 4, ¿cuál más? 8, 4, 10. 10. Dígame más. Son 5 valores. 8, 4, 10. 34. 34 y 2. 2. Fíjense. ¿Por qué lo muestra con punto? Porque yo anteriormente puse float, ¿cierto? Entonces todos los números que yo ingresara lo iba a capturar como flotante. Y me lo muestra de mayor a menor. El mayor fue el 34, después fue el 10, después el 8, después el 4, después el 2. Entonces ahí tendríamos correcta la implementación. ¿Sí? Veamos cómo quedaría entonces ahora con for y con el operador range. Ya, esto lo vamos a reusar. Vamos a reusar la cantidad y la lista. Ahora, yo tengo que count es la cantidad de lista, por lo tanto va a ser for i in range. Y aquí el range me genera una lista. Y yo quiero generar los valores que vayan del 1 hasta el count. ¿Sí? Del 1 al count. Entonces colocar del 1, a count más 1. ¿Por qué tengo que colocar a count más 1? Porque el límite superior nunca está considerado. Entonces, acá, lo que acabo de generar, este range de 1 a count más 1, me estaría generando una lista, voy a colocar acá con comentario, me genera una lista con el 1, el 2, el 3, punto suspensivo, hasta count. Ese me genera una lista. ¿Qué es lo que hace el for? El for saca el primer elemento de esta lista, que sería el 1, y lo guarda en la variable i. Entonces yo ahora, si coloco acá, yo voy a reusar esto acá y colocar acá n es igual al float del input, ingrese valor, y acá se me olvidó antes dejar un espacio, por eso me apareció todo pegado, ahora lo agregamos, ingrese valor 1, entonces este valor de la lista lo convierte a string y lo guarda, ingrese valor 1, después acá fíjense, lo que no voy a tener que hacer al usar un for es el aumento automático, porque el i más 1, fíjense, al hacer un for, yo no inicializo el i, ni tampoco aumento el i, porque el for lo que hace es sacar desde una colección los elementos que lo componen. En este caso la colección es una lista de los valores 1, 2, 3 hasta count. Entonces primero va a sacar el valor 1 y va a decir ingresa valor 1 y lo agrego. Después saca el valor 2, va a mostrar el valor 2 y lo agrego. Después saca el valor 3, va a mostrar, y así cuando llega el valor count, va a decir ingresa valor count, lo va a agregar, y cuando vuelve ya no quedan elementos en la lista, por lo tanto el for se acaba. Y lo que debiéramos hacer principalmente, ¿sí? No, pero sigue nomás, después le pregunto. No, si yo terminé, porque ya. lo único que tengo que hacer acá es copiar y estamos listos. Es que mi duda es si ahí en el range podríamos poner solamente count. Si colocas count, sí, también podría ser otra variación, podría haber dicho acá for i int range de count. ¿Cuál es el único detalle? Que acá al hacer count, la lista te va a quedar desde el 0, 0, 1, suspensivo, hasta count menos 1. Igual vas a hacer n repeticiones. Vas a pedir los datos que tú quieres, pero acá te va a decir ingrese valor 0, ingrese valor 1. ¿Cómo lo podrías resolver? Tendríamos que hacer lo siguiente. Esto lo comentamos, ¿cierto? Acá, si tú quieres hacerlo con eso, tendrías que haber puesto acá string de i más 1. Ya, ok. Gracias.
porque este parte de 0. Entonces tú ahí haces i más 1 para que se desfase en 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Quieren que lo corra para que vean que también funciona? Comentamos eso, hacemos F5 y vamos a... Vamos a ver aquí. La shell, ¿cierto? Acá, cantidad de datos 5 nuevamente, valor 1, 8, 4, 10, 30, 34 y 2. Y me muestra exactamente 34, 10, 8, 4, 2. Se dan cuenta que este con while y este con for produce el mismo resultado para los mismos valores. ¿Sí? El siguiente ejercicio dice, en base a la lista de números ingresadas anteriormente, o bueno, y cualquier lista, dice, realiza una función que reciba como parámetro una lista y me retorne una lista con 2 elementos, siendo el primer elemento de la cantidad de números pares y el segundo elemento de la cantidad de números impares que va a tener la lista. ¿Sí? ¿Entienden lo que hay que hacer acá? Nos piden ahora una función. Entonces, para que una función es def, no sé, def pares. La función def pares recibe una lista. ¿Sí? Estamos viendo el PowerPoint. Ya. Ahora sí. Ahí sí. Colocamos def pares y pares recibe como parámetro una lista. ¿Qué es lo que nos pedían a nosotros? Que a partir de los elementos de la lista contáramos cuántos eran pares y cuántos eran impares. ¿Sí? Nosotros podemos acá, si somos astutos, podríamos dejar un solo contador, el contador pares, que es igual a 0. ¿Sí? Y lo que hacemos es, tenemos que recorrer la lista y determinar si el elemento que está dentro de la lista es par o no. ¿Sí? ¿Cómo recorremos una lista? Recordemos que la lista, al igual que el string, es una colección. Y el for está hecho para recorrer colecciones. Entonces lo ideal es que ustedes digan for elemento in lista. ¿Sí? Ahí estoy sacando un elemento de la lista, que sería un número. Y digo, si elemento módulo 2 es igual a 0, entonces el contador par más igual 1. Y si no, no hace nada. Vuelve, saca otro elemento de la lista. Si es par, lo cuento. Si no, saca otro elemento y así. ¿Qué me decían que tenía que retornar esta función? Tenía que retornar una lista, ¿sí? Donde el primer elemento de la lista, si mal no lo recuerdo, el primer elemento de la lista me decía que era par. Y el segundo, la cantidad de impares. Entonces, para retornar una lista, acuérdense que nosotros podemos crear una lista. Nosotros podemos haber dicho acá directamente return, y acá creamos una lista. El primer elemento es la cantidad de pares, coma. Y el segundo elemento va a ser igual a len de lista menos contador de pares. Y ahí voy a retornar una lista que me va a, en el primer elemento es la cantidad de pares y el segundo la cantidad de impares. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que sacar esto de acá. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ahora en vez de hacer el print, acá, después del print de la lista, vamos a hacer que nos muestre lo que nos retorna la función. Pares. Y le voy a pasar la lista que se llama lista. ¿Sí? Si acá en nuestra lista se le ha llamado listita, yo le he pasado listita. ¿Sí? Entonces, hacemos un F5. Cantidad de datos 5, valor 1. Pero son todos pares. Vamos a hacer 45. Vamos a ir. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo 45, 23, 67, 23, 78. Ahí está la lista ordenada. Y acá está el resultado del llamado a la función, donde nos indica que hay un par, que es el 78, no hay más, y hay Creo 4 que no vemos impares. eso. Era para que estuvieran atentos, ¿viste? No me dijeron nada, yo le ejecuté, ya.
acá está lo que dije, ingresar cantidad de datos 5, ¿cierto? Ingresar los valores 45, 23, 67, 23, 78. Eso es lo que hacía el otro programa. Pedía los 5 datos, lo ordenaba. Y después, si ustedes recuerdan, déjenme mostrarle la pantalla. Ya. Acá está lo que hicimos para que lo veamos. Me pedía la cantidad de datos, sería esto, ingresa cantidad de datos, ¿cierto? Ustedes ingresaron 5, por lo tanto count vale 5, después creo una lista vacía, y acá está lo que dice, for in rango del 1 a count más 1, del 1 al 6. Al generar un range del 1 al 6, voy a generar una lista con los valores 1, 2, 3, hasta el 5. El for lo primero que va a sacar es sacar el primer elemento de la lista, que es el 1, y lo va a asignar a la variable i. Entonces después me dice ingrese valor i, el i vale 1, entonces me va a decir ingrese valor 1, ¿de acuerdo? Creo que es este de acá abajo. Ingrese valor 1, porque está con espacio, ¿sí? Ingrese valor 1, ¿sí? El valor que ingresamos fue el 45 lo guardamos en n, y luego a la lista que estaba vacía le agregamos el valor n, entonces quedó 45 la primera vez. Como no hay nada más, vuelve otra vez al for y me dice, ¿me quedan más elementos de la lista? Sí, como nos quedan, sacamos el 2, por lo tanto el i ahora vale 2. Va a ingresar acá y dice, ingrese valor i, como el i vale 2, ingrese valor 2, estaríamos acá. Ingresamos el 23 lo guarda en n, y luego se lo agregamos a la lista con un append, es decir, lo agregamos al final. Y me va a quedar 45 y 23. Y así se va a repetir este proceso n veces. Cuando termina, hago un sort, lo va a ordenar de menor a mayor, ¿ya? Y el reverse, como ya está ordenado, lo va a dar vuelta y me va a quedar ordenado de mayor a menor. Luego muestro la lista ordenada y luego acá, fíjense, llamo a la función pares. Entonces de aquí me voy arriba. Lista es la lista, que es acá coincidencia que se llaman iguales, no es necesario que se llamen iguales. Y acá el contador de los pares vale 0 y empiezo a recorrer la lista que me pasaron con un for. El for saca el primer elemento de la lista, que va a ser 45, y veo si el 45 módulo 2 igual a 0. Si es igual a 0, el contador aumenta en 1. Como no es igual a 0, no pasa nada. Vuelvo, saco el siguiente elemento de la lista, que es 23. Veo si 23 módulo 2 es igual a 0, cosa que no es, por lo tanto no entra el if, y vuelvo otra vez al for. Saca el siguiente elemento, que es 67. Tampoco es par, no hace nada. Vuelvo arriba, saco el siguiente elemento de la lista, que es 23. 23 no es par, no hace nada. Voy arriba, saco el siguiente elemento de la lista, que es 78. 78 como es par, entra, y el contador que valía 0 lo aumento en 1, entonces el contador queda con el valor 1. Voy arriba y el for se da cuenta que ya no me quedan elementos en la lista, porque ya lo saqué todo, por lo tanto se acaba el for y me dice retorna. Y acá, como yo puse corchete, me va a retornar una lista que va a tener dos elementos. En el primer elemento de la lista SP, es decir, el contador, es decir, me va a retornar acá el valor 1, y el segundo elemento de la lista es el len de lista, que era 5, menos CP, que es 1. Entonces 5 menos 1 es 4. Y me agrega el valor 1,4. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Sí, No. profe. Ya. Veamos, para que ustedes se den cuenta, cómo lo harían. Si lo entienden, def pares, lo recibimos lista. Eso quiso decir lista, ¿cierto? Ahora, si lo hiciéramos con el while, tenemos el contador pares, es igual a 0. Hacemos el P de posición, es igual a 0. Mientras el P sea menor estricto que el len de lista. ¿Sí? Si lista corchete P, acá estoy obligado a partir de 0, si lista corchete P, al hacer lista corchete P, estoy sacando el elemento, ¿cierto? Saqué el valor, módulo 2 es igual a 0, si el elemento es igual a 0, entonces contador par más igual 1. Y si no, no hace nada, pero siempre tengo que hacer acá que el P aumente en 1, porque si no aumenta me voy a quedar un ciclo infinito. Y después de que aumenta, yo digo return y repito lo de arriba. El contador del par menos el len de lista y le quitamos la cantidad de pares. A esta la vamos a llamar pares 2. Y para que nos demos cuenta que es exactamente hacer lo mismo, acá abajo copiamos el llamado anterior, control C, control V, y ahora colocamos pares 2, hacemos un F5 y
si repetimos acá, cantidad de datos 5, 34. Ya. Y ahí nos dice, se dan cuenta que el resultado es el mismo. Tengo 3 pares, 2 impares, 3 pares, 2 impares. O sea, la función de arriba, la función de abajo, la función con el for o la función con el while producen el mismo resultado. ¿Se va entendiendo o no se entiende, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna cosa que agregar? ¿No? No, profe. Ya. Y para responder la pregunta de Jonathan sobre las listas relacionadas entre sí, voy a comentar todo lo anterior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El concepto, Jonathan, de listas relacionadas entre sí va a lo siguiente. Supongamos que yo tengo, están viendo el Python, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Supongamos que yo tengo una lista llamada notas. Y esta lista va a tener, por ejemplo, 56, 78, 25 y 189. Ya, esa es mi lista de notas. Y estudiantes, ya, alumnos es más corta. Alumnos. Y tengo la lista de alumnos, donde voy a tener acá a Paula, voy a tener a Juan, voy a tener a Cera y voy a tener a Ignacio. ¿Sí? ¿Qué significa que las listas estén relacionadas? Significa, fíjate, que están relacionadas por posición. Acá, este es la posición 0, ¿sí? Esta va a ser la posición 0, esta va a ser la posición 1, esta va a ser la posición 2, esta va a ser la posición 3. Y, por otro lado, tengo una lista con los nombres de los estudiantes. Entonces, Paula, esta es la posición 0, ¿cierto? Juan, esta es la posición 1, Marcelo está en la posición 2 e Ignacio está en la posición 3. ¿Sí? Ok. Puede darse de pronto que yo tenga dos estructuras, una estructura para guardar los nombres y otra estructura para guardar las notas. Y cuando dice que dos listas están relacionadas es porque están, por ejemplo, Paula sacó un 56, Juan sacó un 78, Marcela un 45 e Ignacio un 89. ¿De acuerdo? Eso está relacionado. ¿Y cómo sabe la relación? Porque están relacionados por la posición. El primer elemento de la lista de alumnos condice con la nota del primer elemento de la lista nota. El segundo elemento con el segundo elemento de la lista. Entonces, si yo tuviera esas dos listas separadas y quisiera mostrar, por ejemplo, quisiera mostrar que Paula sacó un 56, Juan sacó 78, yo tendría que recorrer ambas listas, ¿sí? Para recorrer ambas listas no me va a servir el for. Si yo digo for x in alumnos, el x va a ser Paula, después va a ser Juan, después va a ser Marcelo y después va a ser Ignacio. Pero de esta forma, como saco los nombres, yo no puedo acceder a la otra lista. Porque, ¿cuál es el factor común de estas dos listas? La posición. Y si se dan cuenta acá, con este for, no estoy generando la posición, estoy sacando el elemento directamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo debiera recorrer? Acá lo ideal es que digan, por ejemplo, for p o for pos in range, y acá está la jugada del len de notas o len de alumnos. ¿Sí? Primero, descompongamos el len de notas. ¿Cuánto es? Para el ejemplo, ¿cuánto es el len de notas? Cuatro. Jonathan, 4. Gracias, Valesca. El len es 4, ¿cierto? Entonces, como el range de 4, ¿qué nos va a pasar con el range de 4? Nos va a generar una lista que va a partir del 0, 1, 2, 3. Eso, el range de 4, el range de nota, es el range de 4, y este range de 4 me genera una lista con 0, 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta que estos elementos 0, 1, 2, 3 condicen con la posición de las listas, ¿cierto? Entonces, este for primero me va a sacar el valor 0. Entonces, ahora como tengo el valor 0, yo podría decir print, quisiera mostrar el nombre. ¿Y cómo saco el nombre? Alumnos, corchete,
pos. Ahí estaré sacando el nombre. Coma. Acá agrego un espacio. No, bueno, con la coma está el espacio. Obtuvo nota, coma, notas, corchete, pos. Entonces acá me va a decir, por ejemplo, Paula obtuvo nota 56. Después sale, va a sacar el elemento 1. Pos va a ser 1. Alumno 1, va a sacar Juan, obtuvo nota 1, 78. Después vuelve, va a sacar el 2. Va a decir, alumno 2, que es Marcela, obtuvo notas pos, que es 2, 45. Y así va a estar repitiendo. Si yo hago F5, en este momento, me dice, Paula obtuvo 56. Después me dice, Juan obtuvo nota 78. Marcela obtuvo nota 45. E Ignacio obtuvo nota 89. Jonathan, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Era esa tu pregunta? Sí, profe. Me quedó súper claro. Ok. ¿Los demás Gracias, profe. entendieron a qué se entiende con listas relacionadas? Cuando son listas relacionadas significa que la posición de una lista, o sea, los elementos en las posiciones son comunes. ¿De acuerdo? Y acá pueden tener muchos ejemplos. Pueden tener, por ejemplo, los años de exportación y acá una lista con la cantidad de exportación. Entonces ustedes, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado. El próximo miércoles vamos a hacer un ejercicio donde, por ejemplo, puedo dar 2 listas relacionadas y que si le digo cuál es el año que obtuvo la mayor cantidad de exportación. Entonces acá yo tengo todas las exportaciones, tengo que sacar el mayor de las exportaciones, luego saber en qué lugar se produce la mayor exportación y con esa posición saco el año. ¿De acuerdo? Ya, muchachos, quedan aproximadamente 17 minutos. Vayan a hacer el control. Si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Ya. Todo Creo que no, claro, profe. profe. Ok, muchachos, nos vemos el día miércoles. Que les vaya bien. Vamos a ir viendo. Miren la tarea para que puedan ir resolviendo dudas también que les puedan surgir. ¿De acuerdo? El día miércoles vamos a ver un poco más complicado. Recuerden, esta UA es súper densa porque vamos también a ver lista de listas. ¿Ya? ¿Qué significa? Que un elemento de una lista puede ser otra lista. ¿Ya? Eso lo vamos a ver el miércoles. Así que les vaya bien en el control y nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. Chao, profe. cuídense. Cuídese. Chao, Nos profe. Chao, vemos. profe. Pueden entrar al control, ¿cierto? A todo esto no les pregunté.